Entonces, primero que nada, bienvenidos. Les ofrecemos una disculpa por las fallas técnicas que se pudieron estar presentando hace un momento, pero bueno, es como parte de lo de la tecnología, es viernes y ya empieza a ser como más demandada la señal. Ahorita en un ratito ya se salen de trabajar todos y nos darán oportunidad de tener una mejor difusión de la misma. Pues nuestro taller se llama Una nueva forma de vivir y esta sesión se llama La oportunidad ante la crisis. Bienvenidos nuevamente, juntos hacemos posible este acompañamiento y les agradecemos su confianza. Les voy a, ahora sí que, pues para que esto sea más ágil y provechoso para todos, les voy a dar ahora sí que las reglas del juego. Ustedes ahorita ya pueden ver la pantalla de la dinámica de presentación del taller y de trabajo. Hoy empezamos un poco más tarde por estas situaciones técnicas. El inicio será normalmente a las 19:05 para permitir acceso durante los primeros 5 minutos, micrófonos cerrados todo el tiempo o solo se podrán abrir al solicitar la palabra para el chat al final de la sesión para la parte de preguntas y dudas. Ahorita tendremos nuestra oración inicial, vendrá la exposición del tema. Todas las dudas que ustedes vayan generando se van a colocar en el chat y las moderadoras las concentrarán al final para su respuesta. Después tendremos la oración final. Aquí les quiero recordar, es importante recordar el tema de la confidencialidad. A veces podemos tratar temas que son personales y muy particulares para nosotros. Puede ser que estemos aquí por formación general o que estemos porque tenemos alguna situación que nos está doliendo y que necesitamos ir entendiendo para poder avanzar en todo este proceso. Entonces, pues bueno, la confidencialidad es importante en este sentido y también les vamos a pedir que el link, pues no lo compartan porque como les decíamos, pues ahora sí que no somos poquitos, somos 100, pero pues hubo más de 50 personas que se quedaron afuera. Estamos viendo la manera de hacer esta difusión más amplia, pero también creemos que ahorita, si se dan cuenta, somos 4 terapeutas las que estamos aquí para tratar de darles respuesta y acompañarlos en sus dudas. Quienes han estado en talleres presenciales con nosotros saben que de pronto se generan situaciones y que de alguna manera nosotras tratamos de acompañarlos para que se sientan pues cómodos en lo que nos está ocurriendo a cada momento. Entonces, pues ese es el tema en cuanto a la confidencialidad, que demos el trato que nosotros quisiéramos que se manejara con respecto de esta situación. Y bueno, pues entonces, sin más puntos a tratar en cuanto a lo que es la dinámica del taller, se las estaremos, les mandaremos esta imagen por el chat del WhatsApp del grupo para que la tengan presente. Y recordarles que el link de momento no va a tener cambios, es este segundo en el que nos conectamos, siempre y cuando se haga un buen uso de él, porque si no, bueno, pues nos veremos en la necesidad de sustituirlo y pues nos ocasiona como este tiempo baldío. No es que seamos egoístas, pero también le damos su verdadero lugar a quienes hicieron todo el proceso con el tiempo y la atención debida a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta tarde nos ponemos en tus manos. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que abra nuestros corazones, permita que nuestra escucha sea atenta y que nos permita llegar a ese discernimiento a través del Espíritu Santo y acompañarnos como lo que somos, hermanos en Jesucristo tu Hijo. Esto te lo pedimos a través de la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todos los males. Que así sea. Pues bueno, ahora sí, ya encomendados en las mejores manos, vamos a dar inicio. Y bueno, primero quiero que sepan ustedes de lo que
de lo que se va a tratar. Les repito, el temario también se los vamos a mandar en el chat, no se preocupen. Si alguien quiere hacer una captura de pantalla o algo, también lo pueden hacer, no hay mayor problema, pero el temario se los vamos a mandar junto con las fechas de trabajo. Son 10 sesiones las que vamos a tener. Empezamos hoy y vamos a acabar el día muy revolucionariamente, el 20 de noviembre. Entonces, pues bueno, trabajaremos en un promedio de 1 hora 30 minutos y bueno, procuraremos ser respetuosos de los tiempos de todos. El temario es la oportunidad ante la crisis, qué es la tanatología, sus conceptos básicos. Para el 2 de octubre trabajaremos pérdidas y tipos de pérdidas en tiempos del COVID-19. Para el 9 de octubre el tema es muertes por COVID-19, los que están por morir y otros tipos de muerte. Para el 16 de octubre el tema es duelo, ¿qué es? Para el 23 tendremos las etapas del duelo en tiempos de COVID-19. El 30 de octubre trabajaremos un tema importante, rituales y despedidas en estos tiempos de COVID. Para la parte práctica y ya irnos preparando y que todo vaya teniendo como más sentido, vamos a trabajar algo que se llaman técnicas de afrontamiento, capítulo 1 y 2. Y finalmente trabajaremos un tema que se llama una nueva realidad ante la muerte. Este es nuestro temario, creemos, cuando lo diseñamos, este temario, pues pensábamos en las situaciones actuales, ¿no? Hoy en día no habemos nadie que no haya sido tocado por esta pandemia, que nos ha pues trastocado nuestra vida en lo cotidiano y en lo no cotidiano, y nos ha llevado a tener una situación pues de alerta permanente que nos genera otro tipo de situaciones, y de ahí la pertinencia de hablar de esto. Si se fijan en la imagen que acaba de aparecer, es una vela que se apaga. Pero una vela que se apaga puede tener diferentes simbolismos. Y es por eso que este tema se llama la oportunidad ante la crisis. Cuando una vela se apaga o cuando una luz es hecha, omitida, por decirlo de alguna manera, puede ser por dos razones. Porque cubrimos, por ejemplo, en el caso de una vela, un tiempo de oración. Quienes, por ejemplo, hacemos oración, generalmente prendemos una vela cuando nos vamos a acercar a orar y nos ponemos en manos de Dios. Cuando se nos va la energía eléctrica en casa, pues prendemos una vela. A veces hasta el cirio pascual, porque es el que tenemos a la mano, y en lo que llegamos a la cocina a buscar las otras, pues es la que traemos, ¿no? Pero cuando se apaga una vela, quiere decir que hubo un punto de calma. Algo pasó ahí. Algo se transmutó, por decirlo así. La palabra transmutación quiere decir un cambio transformado, pero casi en una forma inmediata. Y al apagarse una vela, si es un apagón de luz, valga la redundancia, pues es que la luz ya está ahí. Cuando terminamos de orar y apagamos una vela, a ver, díganme quién no, ese humito que queda, ese olor de la vela, ay, hasta nos reconforta, ¿no? Así en el corazón decimos, qué rico huele, ¿no? O cuando vamos al templo, bueno, ahora ya lo podemos volver a hacer, pero por ejemplo, en la vigilia pascual, cuando se apagan todas las velas y después se prende la luz, es una experiencia verdaderamente maravillosa, ¿no? Entonces, quiero que tengan esta primera imagen de la luz que cambia. Es esta oportunidad ante la crisis, esta oportunidad de cambiar ante lo inusitado. Porque es eso, ¿no? La crisis se define por el cambio. Y por eso les quise poner aquí esta imagen, que es una tormenta. La tormenta, pues bueno, ahora sí que cuando vemos un relámpago sabemos que se acerca el trueno, ¿no? Y mientras más cerquitas vemos los relámpagos, más cerca sabemos que nos va a retumbar. Y así es la vida, ¿saben? La vida tiene esos momentos de relámpagos, donde de un día para otro nos dijeron, te vas a tu casa y te quedas ahí, y de pronto vimos que ni siquiera en nuestra casa estábamos seguros, porque si yo recibía a lo mejor el súper y no lo limpiaba o higienizaba en el momento que lo estaba recibiendo, pues podría correr el riesgo de contagiarme, ¿no? Si alguien en casa tenía que salir diariamente a trabajar, pues estaba en ese mismo riesgo él y no solamente nosotros, ¿no? Entonces hemos vuelto a hacer como una cuestión de rituales que nos han trasladado como a la época del oscurantismo, como en ese tiempo de la Edad Media donde no había como
más manera de comunicarse que ir de casa en casa, de pueblo en pueblo, y ahora pues vamos y me dicen si no es cierto, vamos de enlace en enlace, vamos de conferencia en conferencia, los que trabajamos en línea ya queremos lentes nuevos porque ya tenemos los ojos fundidos de tantas horas en computadora. Una servidora se puede aventar 12 horas continuas frente a una computadora en los días de mayor trabajo y con reuniones constantes. Pero esto nos pone ante una nueva realidad, que es esto que estoy sintiendo. Ahora quiero que quienes estén ahí en su pantalla y todo, empiecen a hacerse anotaciones. Obviamente, bueno, aquí la recomendación es que tengan su cuaderno si van a tomar notas. Estas sí son de tipo personal. Y que piensen, ¿cuál ha sido el apagón que yo tuve para que pudiera darme cuenta de que algo tenía que cambiar en mí en este tiempo de pandemia? ¿Y a qué me refiero con el apagón? Porque cuando esta luz se me fue, cuando yo de repente, hay casos, puede haberlos así, cuando yo de repente me quedé sin poder salir a trabajar porque resulta que mi negocio era de comida en la vía pública y decían que no me podía poner y me mandaron a la casa, o cuando me dijeron que mi negocio era no esencial y resulta que yo trabajo dando transporte escolar, o simplemente se corta mucho el audio. Ok, a ver. ¿Se escucha mejor así? ¿Sí? Ok, bien. Bien, entonces, a veces el audio no solamente es que se me corte, sino que también puede haber ahí alguna interferencia con el audio propio de ustedes. Pero bueno, volvemos al tema. Entonces tengo que pensar que fue este momento en el que esta lucecita que yo llevaba prendida, esta vela que yo tenía, se me apagó intempestivamente, inusitadamente. ¿Qué fue lo que me llevó a estar en mi casa? Y que quédate en casa, que es así en lengua de señas, así, quédate en casa, me lleva a sentir que no estoy bien y que estoy abrumado y que no está. ¿Saben qué? Les quiero compartir desde el fondo de mi corazón. Yo ayer cumplí 6 meses de estar en mi casa, ¿no? Como muchos, ¿no? Entonces, esta situación de haber pasado medio año aquí, cumpleaños, festividades, no tener fiestas de graduación para los niños que salen de un nivel educativo, en realidad todo esto ha sido una cuestión que nos tiene dolientes. Y no nos duele solamente el estar limitados, porque los seres humanos somos seres sociales. Y esto es algo que quiero que ustedes entiendan como parte de esta oportunidad ante la crisis. Al ser una persona, un ser social, necesita esto, tocar al otro, tomarse de la mano, abrazarse. Y es una cuestión, y sobre todo nosotros como adultos lo tenemos ya como, se llama racionalizado, puesto en la razón, entendiéndolo de que, bueno, no lo debo hacer porque lo está bien, pero para los niños les cuesta mucho trabajo porque por si no lo sabían, para un buen desarrollo neurológico es indispensable que los niños tengan este contacto con los otros. Entonces, para que un sistema nervioso se desarrolle adecuadamente, para que una persona que tiene ya una enfermedad crónico-degenerativa se mantenga en buen estado de salud, la crónico-degenerativa me refiero a una hipertensión, una cardiovascular, una diabetes, un hipotiroidismo, crisis de ansiedad, algún trastorno de los que se llaman trastornos mentales mayores, necesitan la cercanía de otras personas. Y por eso cuando estamos aquí y de pronto abrimos nuestra cámara y nos podemos ver, nos sentimos acompañadas y acompañados, aunque sea a la distancia. Yo sé que hay alguien más ahí y que ese alguien más se está dirigiendo a mí y que esas palabras me están llegando en el momento porque por algo Dios las puso ahí en el camino, ¿no? Eso es una situación que tenemos que ir considerando desde este sentido de pertenencia lo más pleno posible para que nosotros veamos y vayan respondiéndose esta pregunta. ¿Qué fue el primer apagón que tuve, no? ¿Y en qué momento sentí que mi vela se volvió a prender? Porque antes de hablar de pérdidas de los otros, o de alguna persona que físicamente ya no esté, o de alguna otra situación, tenemos que hablar de cómo estoy yo, en qué momento me encuentro yo y cómo me he perdido tal vez en mí mismo o en mí misma.
¿Por qué? Porque este ubicarme me llevará sin duda alguna a una cuestión muy importante. ¿Qué es esto? Las emociones ante la crisis. Esta imagen me gustó mucho, fíjense. Dice, los monstruos sí existen, viven en nuestro interior y se llaman emociones aflictivas. Entonces quiere decir que el primer enemigo de mí mismo soy yo mismo. Y estas emociones aflictivas, pues bueno, son muy particulares porque las emociones en sí mismas, pues como dice ahí en la diapositiva, son desarrolladas en nuestra mente e inmediatamente destruyen nuestra paz interior, nuestra salud y finalmente también destruyen nuestra amistad con la gente. Hay algunas situaciones que se han ido generando que son los extremos. Uno es la gente que trabaja con mucha gente, así como nosotras, que somos psicólogos, como los médicos que tienen una sobrecarga extraordinaria de trabajo en estos momentos, las enfermeras, los trabajadores sociales, pues fíjense que hasta los controladores de las torres de aviones y todo esto, que es gente que trabaja con gente, pero que si en un momento dado trabajar con el otro se vuelve una situación que yo no puedo tener controlada, me empiezo a angustiar, me empiezo a abrumar, empiezo a decir, no, o sea, por ejemplo, ahorita pues yo ya estoy curtida, así se las digo, ¿no? De que se desconecta, te desconecta y te reconecta, ¿no? Pero las primeras veces no saben la ansiedad que me daba. O sea, casi casi quería yo ir a recordarle toda su parentela a los pobres del teléfono, porque decía, ¿y por qué está fallando mi conexión de internet si no tengo más que 2 dispositivos conectados aquí en mi casa, ¿no? Entonces ya hasta quería ir a decirle al vecino, oiga vecino, le pido por favor que si ya se hackeó mi red, pues no importa, pero déjeme de tal a tal hora a mí para poder trabajar, ¿no? Y nos pasan muchas cosas por nuestra mente y esto nos lleva a un nivel de ansiedad tal cual que empieza algo que se llama despersonalización, que es cuando yo pierdo mi propia personalidad y me empiezo a perder en mí mismo. Estas emociones aflictivas que yo solita me compré y que yo solita me creé, que son como ahí dice aversión, presunción, ignorancia, o sea, yo puedo entrar en una cuestión así porque ignoro qué está pasando y me pongo mal, ¿no? La avaricia, aquí entran todos los pecados capitales, la depresión, los celos, la envidia, el orgullo, el egoísmo, la hostilidad hacia los demás, el que yo esté centrado en mí mismo y crea que tengo la razón, y pues decíamos los pecados capitales, ¿no? Envidia, soberbia, gula, pereza, arrogancia, lujuria, todos estos entran de pronto ahí cuando me hacen entrar en un conflicto porque propongo mi deseo sobre mi razón y sobre mi corazón. No está mal que yo tenga deseos o emociones así, las emociones son naturales, de hecho están diseñadas para que yo pueda sobrevivir. Pero cuando estas emociones me afligen, me hacen que yo me sienta mal, entonces empieza a cambiar la situación y yo tengo que darme cuenta que está siendo mermada mi paz interior, que algo no va tan bien ahí y esto empieza a estar como inestable, como que se me mueven las ideas. Y si para acabarla de amolar ese día me hablan de mi trabajo y me dicen, ¿sabes qué? La empresa quebró y hoy vamos a cerrar, o te habla la persona que es el casero de donde tú estás rentando y te dice, ¿sabes qué? Necesito que para dentro de 15 días me desocupes y te devuelvo tu depósito porque tengo una situación familiar y voy a ocupar el inmueble, aunque tú tengas un contrato, pues prefiero pagarte eso, pero vete, ¿no? O al revés, si tú tienes que decir, no puedo seguir pagando esta renta y me tengo que ir a vivir a otro lado, o si de repente no solamente te ves aislado socialmente, ¿no? Sino también afectivamente cuando no, tu mejor amigo se enferma o ves que tu papá o tu mamá están enfermos y no puedes tener un acercamiento con ellos porque están en otras entidades, ¿no? Y lo más trágico viene cuando de repente alguien se va. ¿Y por qué? Porque esto ya lo vamos a ver a mayor profundidad cuando veamos cómo son estas situaciones, pero como les decía en un inicio, somos seres sociales. Y al ser seres sociales y no poder tener una despedida de la persona que yo amo, eso hace que todas estas emociones aflictivas, miren, como el agua cuando está hirviendo, suben, 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 suben.
y hacen que yo me ponga, pero a 3 minutos de la olla de presión, donde mejor me hago a un lado porque esto me está sobrepasando. Y podemos llegar al otro extremo, de sentirme tan frustrado y tan deseoso de salir, digo, ya no quiero salir, es peligroso salir, no quiero convivir con nadie más, no quiero que nadie entre a mi casa, y se entran en otro tipo de situaciones como muy exageradas, por decirlo en alguna forma, aunque la palabra pues, técnica sería una que nosotros consideráramos ahí que este nivel de patrones es, nadie va a entrar a mi casa, si vas a entrar, pues aquí luego entrando, ya casi te tengo estamos en estilo japonés y te dejas aquí tus zapatos y echas tu ropa sucia aquí y todo, y definitivamente, o sea, yo he visto casos o he atendido a personas en verdaderamente una crisis, de que me dijeron es que tuve que salir a comprar las tortillas y este fue un caso verídico, ¿no? Que me lo contaba y estaba en una verdadera crisis. A lo mejor a ustedes les parecerá sin chiste el tema, ¿no? Pero para esta mujer era verdaderamente grave, ¿no? Es que fui a comprar las tortillas, la tortillería está a 2 cuadras dos casas de mi casa y cuando regresé pues yo había dejado la estufa prendida, pero yo llegué y me rocié completita así de alcohol y hasta en las manos y todo, y todavía yo sentía ese olor al alcohol y ya iba a la estufa. Cuando de repente uno me dijo, oye mamá, ¿qué vas a hacer, no? Dice, me puse mal. Y en ese momento me puse a llorar. Claro, porque aunque sea una situación que parece muy, bueno, sí resulta hilarante, ¿no? Cuando te la imaginas, ¿no? Pero imagínense la devastación de esta mujer por estar tratando de cuidar a su familia y ponerse en riesgo de esta manera en situaciones que nos enseñan desde niños, ¿no? Que si tocas circunstancias o tomas algo inflamable, no debes de accesar a la cocina, ¿no? Entonces, al tener esta situación, nosotros nos vamos convirtiendo en estos propios detonantes, ¿no? Entonces se está presentando algo que le dicen ahora el síndrome de la cabaña, que es ya no quiero salir, todo me quiero quedar en mi casa, que todo me lo traigan a domicilio, no me importa que sea más o menos, aunque sea poquito, yo tengo mi pensión y con esa le estoy librando. Mira, ya hasta me acostumbré al home office y yo soy la más chucha cuerera, ya hasta sé cómo hacer todas las cuestiones y está hasta mejor, ¿no? Y cuando sientes esta necesidad de pronto, o no sé si a ustedes les pasa, pero yo necesito 5 minutos en la ventana agarrando el árbol diario, porque necesito sentir que estoy conectada a la vida, ¿no? Conectada a la naturaleza. Y quienes tenemos aparte mascotas, pues bueno, las mascotas se vuelven un vínculo más fuerte y esta vinculación con tu mascota es un poco para sustituir este contacto que te hace falta del otro ser humano, ¿no? Y es importante que también lo tengamos en presente porque pues llega un momento en que le damos hasta un lugar distinto a la dimensión. Yo no digo que no porque sí forman parte de nuestras familias, pero tenemos que dimensionarlo. Y como decíamos hace un momento, pues las crisis son inusitadas, pero crisis es crecer. Y el crecimiento implica que estas emociones que vienen de nosotros, que no son ni buenas ni malas, nosotros estemos conscientes de cómo respondemos ante ellos. Y vas a decir, ah, sí, doctora, pero pues esto que tiene que ver con la parte de la tanatología y del duelo y de todo eso, vamos para allá, voy corriendo para allá, ¿no? Hay otra situación que dentro de estas circunstancias de emocionales que nos presentan, la empezaba yo a plantear ahorita con nuestras mascotas, nos apegamos, ¿no? Y el apego tiene dos caras, puede ser una emoción aflictiva o puede ser una emoción positiva. Esta parte del apego se ha demostrado neurológicamente, bueno, siempre les voy a hablar yo de la parte neurológica porque yo creo que lo más maravilloso que Dios nos dio es nuestro cerebro y la forma en la que lo vamos conociendo es una cuestión inusitada. Fíjense bien para que vayan viendo la importancia del apego en situaciones de duelo. Hay dos cosas. Una cosa es el dolor y otra cosa es el trauma. Vamos a pensar en algo doloroso. Puse la mano en la estufa y estaba prendida, se me olvidó. Entonces, ¿qué me pasó? Me quemé. Y en ese momento, si yo tuviera conectado unos electrodos, se van a prender en mi cerebro zonas en azul, en rojo, naranja, verde, y yo voy a decir 3 mentadas de madre por la quemada que me acomodé, ¿no? Entonces, eso va a pasar, ¿no?
Pero imagínense si yo estoy de pronto igual en mi casa y de pronto se abre la puerta y entran y me encañonan, ¿no? Esa es una cita, y yo me quedo así, ¿no? O sea, me venadeo, me quedo congelada, ¿no? O puede ser que tenga otra reacción inversa y me quiere esconder o algo y entonces sufro otro tipo de situaciones, ¿no? Pero si pudieran mapear mi cerebro en este momento, mi cerebro estaría como en zonas grises, estaría como en blanco, porque el trauma es un evento que te bloquea, es como una muerte chiquita. Por eso las personas que son víctimas de violación, que por ejemplo esto se comprobó mucho en estudios con personas que estuvieron en los campos de concentración o que sufren de estrés postraumático de guerra o en situaciones específicamente en la mente se te queda en off, chocaste. O sea, a ver, aquí quién no le ha pasado que de pronto si tienes un accidente en el auto o en la casa, se te pasa algo que piensen, es que me explotó el boiler, pero yo nada más me acuerdo de cuando estaba en la puerta. O sea, no se acuerdan del evento traumático porque es un bloqueo que hace para sobrevivir y tu cuerpo entra en otro tipo de situaciones porque esas energías se van para que uno pueda correr, para que uno pueda sobrevivir. Recuerden, las emociones por especie están diseñadas para que nos ayuden en nuestra supervivencia. Y en este sentido es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora estamos afrontando dos cosas simultáneas en las muertes. Porque no solamente la gente se está muriendo de COVID, la gente sigue muriendo de lo mismo que moría siempre, por una enfermedad terminal, por un infarto, en un accidente, pero esto ahora que nosotros estamos encerrados en casa y más expuestos increíblemente a todo lo que pasa alrededor con esto, tengan cuidado, se llama infodemia, que es una información que va más allá de lo que es real, está ya clasificado así por la Organización Mundial de la Salud. Y la infodemia es cuando entramos en estas fake news, en estas cuestiones de noticias falsas, y de repente dicen, no, es que ya aquí todos en el edificio se contagiaron y está aquí abajo el rescate que vino la ambulancia y por ahí alguien me decía, oye, pues es que entonces a lo mejor alguien tiene COVID y ya se murió. Le dije, pues ¿por qué no? ¿Qué tal que nada más vinieron le digo, aquí en el segundo piso hay un señor que necesita un tanque de oxígeno y se lo cambian cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, hay que ser como bien conscientes de cómo nosotros mismos nos vamos poniendo este pie, ¿no? Y cuando cambiamos estas situaciones, entonces, los tipos de emociones que nosotros generamos con una alta autoestima, las generamos para un uso de forma positiva, de tal manera que cuando son emociones saludables nos sentimos expandidos, nuestro corazón se abre y estamos abiertos a este cambio. Pero cuando sentimos emociones negativas es al revés, uy, nos hacemos chiquitos, nos contraemos, nos hacemos así caracolito o tortuguita, lo que ustedes prefieran, ¿no? Pero el conocer tus emociones para comprender tus sentimientos te ayudará a tener una vida con una inteligencia emocional más plena. Algunos de ustedes ya han estado en otros talleres con nosotros y bueno, saben que cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de diferentes factores, pero el principal que se manifiesta emocionalmente en la cuestión de los sentimientos es mi lenguaje corporal a nivel intrapersonal e interpersonal. Uno es el diálogo que yo tengo, donde de repente digo, he de estar loca porque todo el tiempo estoy hablando conmigo. No, pues es que no te habías dado cuenta antes porque el ruido de los demás te impedía escuchar tus propios pensamientos. Pero eso es algo completamente normal. Hay que tener cuidado con los pensamientos que están ahí vuelta y vuelta y vuelta. Entonces ahí sí hay que pararlos y decir, a ver, ¿qué es lo que quieres? Porque estos son los que me generan estas aflicciones. Entonces, hasta aquí el primer punto es que ustedes vayan viendo que el apego es un sentimiento que se deriva de emociones humanas que me permite dos cosas, protegerme ante la adversidad, a través de una situación donde yo me apego a alguien más, que es al punto al que vamos a llegar cuando hablamos de los que son los que están en situación de dolor y de trauma, contra los que tuvieron una infancia relativamente normal, ¿no? Donde hubo quien te acompañara y todo. Fíjense que pasa algo bien curioso. Los niños que sufrieron este tipo de traumas en el cotidiano de sus etapas escolares, por ejemplo,
generalmente, invariablemente tienen problemas de aprendizaje. Y estos problemas de aprendizaje están derivados a que algo se les desconectó, entraron en esta etapa en gris, y cuando hay algo que me lo recuerda, que es esta situación de estrés postraumático, por ejemplo, aquellos que nos tocaron ya los temblores del 85 y ahora el del 2017, pues no me van a decir que no sintieron de veras, de veritas, que se les movió el piso 3 veces en el 2017, ¿no? O ahora hace poquito que tuvimos otro temblor, ¿no? Entonces, pero ahí yo actúo ya en un impulso y me cuesta trabajo aprender, por eso se desarrollaron, en este caso muy específico, los simulacros, para que yo me fuera condicionando a esto. Pero ¿qué creen? La forma del otro tipo de apego, el apego positivo, el que alguien me quiera de una manera desinteresada o con apertura, que yo pueda sentir eso que decíamos, ese contacto humano, eso que sea de tal manera, genera que estas conexiones se vuelvan a activar. Y no solamente eso, sino algo que va a resultar fundamental para que ustedes tengan este conocimiento del curso, que se llama resiliencia. La resiliencia no solamente tiene un factor psíquico, es decir, que yo la aprenda por el otro, tiene un factor neurológico. Y esto es algo que muchos dicen, ay, ¿es en serio? Sí, sí, es en serio. El hecho de que yo pueda tener esta convivencia con los otros es algo que me lleva a tener, este desempeño con el otro de una manera. Entonces, este desempeño que yo tengo con el otro me puede tener de una manera muy, muy específicamente bien o mal. Permítanme un segundito. Y el que yo me pueda apegar o desapegar de una manera saludable con los otros es lo que me va a permitir ser resiliente, salir ante la adversidad, que mi cerebro se prenda, literalmente. Nuestro cerebro trabaja con electricidad y es este movimiento el que me va a ayudar a hacer el cambio. Hay una persona muy interesante que se llama Boris Cyrulnik, que es sobreviviente de los campos de concentración, y bueno, nos habla de estas definiciones del apego, del dolor y de la resiliencia, ¿no? Tiene un libro muy interesante del cual ahorita vamos a ver un par de fragmentos, que se llama Psicoterapia de Dios, y que nos habla de todo este fundamento neurológico, ¿no? Y de cómo en los tiempos más oscuros y más adversos, el ser humano no solamente se vuelve resiliente, sino que su fe se acrecenta. Y esta fe que se acrecenta es el bastión que definitivamente te sostiene. Y al tener este bastión que te sostiene, pues podemos ir entendiendo de qué manera me estoy apegando. Discriminar de algo que me causa dolor y de algo que yo tenga un trauma. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de mis reacciones afectivas y corporales. Y aquí la pregunta es así como nos la decía Shakespeare, ¿no? Ser resiliente o no ser resiliente. He aquí la cuestión, ¿qué quiero ser yo? El dolor puede ser devastador. El dolor puede ser una cosa abrumadora. Pero el dolor como sentimiento, como sensación corporal, pasa. Es así. Es igual que una emoción. Lo que nosotros construimos a partir de ese dolor se llama sentimiento. Y entonces si yo mi sentimiento es una emoción aflictiva que engancho así, voy a empezar a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, de tal manera que en un momento dado voy a estar sobrepasada por completo. Y lo que fue un acontecimiento doloroso, porque yo puse la mano en la estufa, se va a convertir en un acontecimiento que a mí me ponga en una cuestión donde yo ya le he dicho, es que como tú me dejaste la estufa prendida y el otro y en qué momento yo ni estaba, ¿no? Entonces podemos crear hasta situaciones que ni son así, ¿no? Y si esto lo trasladamos hacia los sentimientos de pérdida, pues quiero que piensen cómo podríamos estar culpando de todo esto, en principio, a la sociedad, a los científicos, al medio ambiente, y también ya nos ha tocado escucharlo. Adiós. Y entonces, ¿en qué momento nosotros estamos desafiando
a nuestro propio yo, a nuestro propio interior, olvidando que estamos siendo creados más allá a imagen y semejanza de Dios. Y entonces Boris Cyrulnik nos dice, cuando se es desgraciado, un solo encuentro puede cambiarlo todo, a condición de que nuestra estructura mental sea lo más suficientemente flexible como para evolucionar. No debe quedar fijada por una repetición neurótica en la que el sujeto reproduce sin cesar la misma relación. Es decir, aquí nos invita a ser resilientes. Segundo punto, además nuestro entorno debe disponer a nuestro alrededor posibilidades de encuentro con personas e instituciones. Lo que mencionábamos hace un momento, no podemos o no sabemos estar solos. Y a veces el que yo pueda descolgar una línea telefónica, tener una línea de ayuda, una línea de acompañamiento, hace que cambie por completo lo que yo estoy sintiendo y entonces diga, no estoy sola, no estoy solo, puedo pedir ayuda. Por lo menos puedo pedir que alguien que me escuche, porque a veces nada más necesitamos eso, alguien que nos escuche y nos permita expresar todo lo que nosotros estamos sintiendo y nos ayuden a poner en orden nuestras ideas. Y este es el segundo punto que nos dice, ¿no? Aceptar que necesitamos apoyos. Estos encuentros nos transforman porque nos proponen una trascendencia que puede ser sagrada, laica o profana, como el comunismo pone él, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante esto, porque yo como católico, como cristiano, elijo dónde está mi trascendencia. Si voy a trascender dentro de lo social, si yo voy a trascender para ser funcional en mi trabajo, o si voy a trascender humanamente y lograr este desarrollo que está pidiendo Dios de mí. Este desarrollo humano que estoy teniendo yo de mí mismo, de este proyecto de ser humano que yo quiero ser, que no tiene nada que ver con lo que espera mi papá, mi mamá, mi abuelito, nadie. O sea, tiene que ver con lo que yo soy y con el que es mi proyecto de vida. Entonces, pues finalmente, en ese sentido, tendríamos que ir considerando que esta psicoterapia de Dios, pues no nos está tan alejando, ¿no? Y decíamos aquí, nos dice él, ¿no? ¿Podríamos aplicar el mismo razonamiento al amor de Dios? Cuando Él está ahí todos los días, en una cultura de paz, en una familia entregada hasta la saciedad, no se tiene la ocasión de entender hasta qué punto uno está apegado. Es necesaria una pérdida, un desgarro familiar, un empobrecimiento cultural para que la privación despierte la necesidad de creer en Él y la felicidad de regresar a su amor tranquilizador. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero si alguien de la casa sale a trabajar, uno pide todos los días porque regrese, pero también pide porque regrese con salud. Las que somos mamás, pues eso es algo que así, o sea, de verdad que no lo hacemos a propósito, lo tenemos ya en los genes, es inevitable. A mí me acuerdo que me decía mi hijo, ¿y por qué no te duermes si no llego? Pues porque eso, porque no llegas, ¿no? Por lo menos avísame para dónde voy a voltear, ¿no? Que sigues en el planeta, ¿no? Entonces, no es que sea una cuestión más allá, sino que estamos en esta situación. Yo quisiera pensar qué sentirán estos señores de Ayotzinapa que se les perdieron todos sus hijos, ¿no? Esta cantidad de 9 a 10 mujeres que se pierden diariamente, ¿no? Estos niños perdidos, donde la muerte, el pensar que está muerto no es consuelo, porque no hay un cuerpo que te lo compruebe. Y entonces ese es otro tipo de pérdidas donde nosotros estamos enfrentando este desgarro familiar, esta situación de lo social, ¿no? Donde ya cada vez vamos más allá, ¿no? Digo, ahora hasta nos arrebataron las fiestas patrias, ¿no? Algunos decían por ahí, ¿no? Ni el 15 pudimos ir a dar el grito, ¿no? Pues sí, tal vez, ¿no? Pero es una forma de preservar nuestra vida. Y lo que es muy importante aquí es que quiero que piensen, en ese momento, en el más sombrío, cuando voltear y mirar a Dios y mirarlo y mirarme en Dios y abandonarme en Él, sucede en este instante. Sucede que entro en calma.
Y esta es una experiencia mística que se ha reportado a lo largo de los años y que muchas personas que estaban en persecuciones religiosas aquí de los cristeros o del mismo nazismo, decían que cuando de pronto ellos pensaban en su idea de Dios, regresaban a la calma, ¿no? Y este regresar a la calma era lo que los mantenía. Por ahí hay otro libro muy interesante que se llama El hombre en busca de sí mismo, que es de Víctor Frank, que a ver si se los podemos compartir para que lo vean. Y bueno, él narra toda la experiencia también de los campos de concentración. Entonces, en el duelo, que es lo que nos va a preparar o nos está invitando a analizar la tanatología. La tanatología no es para que yo entienda por qué se murió la persona, por qué perdí mi trabajo, por qué me divorcié, por qué el COVID está en el mundo. No, la tanatología no es para eso. La tanatología es para que tú tengas las herramientas para entenderte y salir y seguir adelante con tu vida. Para eso es para lo que nos va a servir este taller de tanatología, para retomar la vida. Y aquí nos dice Boris Cyrulnik, para retomar la vida hay que reorganizar nuestra familia. Del mismo modo, cuando se produce un acontecimiento desgarrador, un divorcio, pérdida del empleo, guerras o a veces hasta una mudanza, con cada prueba hay que encontrar otros objetos para amar, otras personas para amar, amarme yo mismo, les diría yo a ustedes. Pero la palabra amar nos orienta hacia finalidades cada vez distintas. Y entonces volvemos al principio. Si yo me amo, puedo estar disponible y sí puedo sufrir mucho. Y puedo tener un periodo de no comprender qué está ocurriendo. Pero pasado este periodo de incomprensión, empezaré a entrar en esta calma que me va a permitir tener un mejor desarrollo de mí misma. Y esto lo voy a lograr a partir de alguna manera, de esta forma. Dice ya Obregón que ya tiene el libro y que lo puede compartir en PDF. Supongo que hablas del de Víctor Frank, porque el otro del de la psicoterapia de Dios está más difícil de conseguir en PDF. Pero bueno, entonces yo les invito a que empiecen en este momento a darse este tiempo de ver esta oportunidad ante la crisis, esta oportunidad de estar preparados, como en esa parábola donde hablaba de las 7 vírgenes, que estaban unas dormidas y las otras 7 despiertas esperando que llegara el esposo, ¿no? Y entonces hay que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Han cambiado muchas cosas y el primer momento que nosotros tuvimos para retomar esta situación de reconocernos como seres humanos es esto, véanlo como esto. El COVID-19 se vuelve una situación que nos permite reconocernos como humanos, que nos permiten reconocer que estamos vivos, que nos permiten reconocer cuánto amamos a nuestra familia, qué tan importante es mi trabajo, qué tan importante era para mí salir a la calle y estar parado en la esquina un ratito platicando con alguien y que me diera el sol. Ver a mis amigos y abrazarlos. Visitar a mi papá y a mi mamá, que tal vez no lo hacía con frecuencia y que ahora se vuelve una cuestión más allá. Como les decía hace no mucho, ¿no? Este tema de la depresión como una emoción aflictiva nos lleva también a tener este cuestionamiento de mí mismo y sobre todo en lo que son los niños y los adultos mayores o quienes padecen una enfermedad crónica, les está verdaderamente poniendo el sistema inmune más abajo. Porque si yo estoy feliz dentro de la medida que sea, pues estoy fuerte. Entonces, este es el tema de la oportunidad ante la crisis. Les agradezco, les deseo que tengan una dulce noche y espero que haya sido de su interés. Cualquier cosa, pues ahí está apareciendo las direcciones y las formas de contacto y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Buenas noches.